La noticia la trae El Nacional y la mayoría de los portales. Jorge Rodríguez confirmó diálogo entre oposición y gobierno. Está bien, está bien. Yo he venido diciendo que esas conversaciones, aun cuando las hagan calladito, escondido, tienen que ser públicas. Es decir, los factores que hacen esas reuniones, los partidos tienen que decir, me reuní. Ok, no digas de qué, ni a qué acuerdos llegaste, ni qué fue lo que discutiste, pero de qué te reuniste. Porque si no, ahí está. Sale el gobierno a decir, sí, nos reunimos, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Y como están las cosas en la oposición, esto es como leña para la candela. Digo cómo están las cosas en la oposición porque el problema del revocatorio se ha enredado todo. Se ha enredado ¿por qué? Uno, porque el 16 el gobierno va a anunciar la agenda del revocatorio y se espera que no sean las mesas adecuadas, que no sean las condiciones, que sea estado por estado, que sea complicado, para que la oposición tenga un obstáculo difícil de vencer y haya quienes digan, así yo no voy. Y luego el problema de la fecha se ha convertido en una discusión porque hay factores de la oposición que dicen que se está negociando la fecha del revocatorio. Y eso ha enredado todo. Es más, hay una división muy fuerte en la MUD con respecto al tema que amenaza en convertir el revocatorio en cuchillo para nuestra propia garganta si no lo sabemos tratar. Yo lo digo con sinceridad, porque no estoy buscando votos ni caerle mentiras a nadie, yo soy periodista, y eso es lo que está en el tapete y está en las noticias y es el juego estratégico que se está moviendo. Bueno, el gobierno al final, su estrategia de demorar el revocatorio, el análisis, el diagnóstico que tiene de la MUD, le permitió apostar a que efectivamente lo que está ocurriendo iba a ocurrir y al final, bueno, el revocatorio, más que un remedio, se ha convertido ahora en un problema. Pero vamos a ver los titulares. Sigamos viendo. Aquí está el Universal. Rodríguez confirmó reuniones para diálogo entre gobierno y oposición. Yo, hasta donde tengo entendido, el revocatorio no se ha negociado ni se ha discutido ahí. Hasta donde tengo entendido, hasta donde mi información llega. Pero hay factores de la oposición que ahora empiezan a decir que la MUD está negociando el revocatorio y su fecha. Yo le he dicho, e insisto, grábenselo, el revocatorio, lo que diga la oposición sobre la fecha del revocatorio, es su responsabilidad, es su problema, pero no es decisivo, porque quien decide es el CNE, el gobierno, ellos son los que van a poner la fecha. De manera que ese es un costo político que hay que ponérselo al gobierno. No puede la oposición enredarse ahí, decir, yo garantizo el revocatorio este año, eso es un error, porque tú no garantizas nada, el CNE depende no de la ley ni de la Constitución, sino de las decisiones políticas que toma Miraflores. Así que nos vamos a, ¿cómo es? Vamos a mía contra el viento. Sigamos, señor director. Ajá, Lilian Tintori, en el Carabobeño, ella niega que se esté discutiendo el aplazamiento del revocatorio por Libertad de López. ¿Eso es verdad? No está en agenda eso. Claro, pero los que son partidarios de que sacan en el 2012 y siguen el discurso de María Corina y tienen esa posición radical, comienzan a decir que se está negociando la libertad de Leopoldo y empiezan a meter, bueno, facturas de todo tipo y enredan. Típico, cuando no hay transparencia, cuando las reuniones son ocultas, cuando no se dice nada ni se informa. Entonces surge el chisme, el comentario, las cosas, los juegos de la política, porque al final, cuando uno pone regalo por las redes, pues uno tiene una intención, sobre todo porque en Venezuela hay varios factores luchando por la presidencia de la República que saben que Maduro no va a sobrevivir, ni el Maduro, ni el PSUV, ni el chavismo va a sobrevivir al 18, o sea, no van a ganar, hagan lo que hagan, eso todas las encuestas lo dicen, no solo yo, el país, el caos, el desastre, la manera en que tienen a Venezuela va a hacer que no tengan chance. Entonces, claro, cualquiera de la oposición que gane las primarias, es posible que sea presidente, entonces todos los que aspiran juegan y ponen a rodar cosas y mueven sus posiciones, eso es natural. Lo que hay que tener cuidado es en creer que la gente es pendeja, en creer que la gente no tiene conocimiento y dominio de la situación política porque la tiene, en no confiar en la gente. Ese es el cuidado que hay que tener. Porque hay jugadas que se ven obvias, que se ven como de anteojito y la gente se da cuenta. Sigamos, señor director. Ajá, panorama. Hoy vamos a meter periódicos de varios titulares de los periódicos de varios lados para variar. PDVSA anuncia canje de bonos que vencen en 2017. Está bien.
porque los bonos de PDVSA son determinantes en la economía venezolana. Mucha gente compró bonos para no tener dólares, para jugar a eso, y cuando bajan los bonos le vuelven loco la cabeza a cualquiera, y además mucho de nuestra economía depende de esos bonos. Sigamos, señor director. Aquí tenemos a Porrea, que nunca la sacamos, pero vamos a sacarla. En vivo, Venezuela, Movimiento de Países No Alineados, comienza su cumbre 17ª en el estado Nueva Esparta. Venezuela rechaza doble estándar de derechos humanos de Cancillería chilena. Ahora Venezuela peleando, Chile tiene razón en hacer lo que está haciendo con Braulio Attar, solo que, como dice Vladimir, hay comportamientos fascistas en el gobierno que ellos lo hacen, saben que son fascistas, pero se hacen los locos. Cabello, es falso que la MUD y el gobierno nacional hayan negociado fecha para revocatorio. Diosdado dice la verdad. Eso no se está negociando el revocatorio, porque el gobierno no quiere revocatorio y no quiere que lo metan en la agenda y no lo discute. Así de sencillo. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué tenemos que enredar todo cuando la cosa, ellos mismos todos los días lo dicen? Puedo recordarles los titulares de ayer donde Diosdado dice eso. Entonces, ¿por qué hay una gente empeñada en la oposición en crear fisuras y cizaña con esos temas? Nadie está negociando el revocatorio, nadie. Y el que diga que la MUD está negociando eso, ese es un mentiroso, insidioso, divisionista, traidor, vendido a gente de la CIA, proimperialista, ni para de contar. Eso es mentira. Sigamos, señor director. Ajá, ONU critica a Venezuela por negar acceso a funcionarios de derechos humanos. Esto es el efecto Cocuyo. Bueno, sí, porque ellos hablan de que aquí no se persiguen los derechos humanos. El pobre Tarek William Saab un día dice una cosa, otro dice otro, está tratando ahí de quitarse la raya que le clavaron en la ONU, pero aquí se violan los derechos humanos. No se dejan entrar a las organizaciones, ni siquiera de la OIT, a los periodistas. El 1 de septiembre, a los que cubren para las distintas agencias internacionales, los sacaron del país, no lo dejaron entrar, los votaron. La política del gobierno de Maduro, en referencia a dejar abierta la información y traslúcida, todo eso es mentira, que es fascismo puro, intolerancia y autoritarismo. Esa es la política en Venezuela. Y ahí está la ONU diciéndolo. Sigamos, señor director. Henry Ramos, el cumpleaños, ahí tenemos un video, ya se lo vamos a poner. 70 años, y volvieron, no volverán, y volvieron. Ya regresamos, vamos a ir al corte y estamos con ustedes en breve en elvenezolanotv.com.be y TV El Venezolano. Y me está informando Barrera y Albert y Osvaldo que allá en el Venezolano de Miami el programa va a entrar a partir de las 9:30, nuestro, acompañando el de Carla y de Carlos Ortega, me parece muy bueno. De Carlos Ortega, no, Carlos Ortega era el presidente de la Secretaría, que yo cada día estoy más. ¡Kikosi! Seguimos con los titulares. Estamos hablando del aniversario de ADE, muy nutrido. Todo el mundo fue para allá, para la fiesta. Y ahí Ramos Aluce tiró su intervención, sobraron cabezas y faltó manteca. En referencia a lo que dijo Chávez en el 98 sobre ADE. ADE es un partido fundamental en la historia de Venezuela, desde su surgimiento y antes. Acuérdense que Betancur y familia, antes de constituir ADE, constituyeron el PDN y varias organizaciones con tendencia más izquierdosa. Pero Rómulo fue afinando, y en Venezuela Política y Petróleo está referido el proceso, su visión sobre la Venezuela. La visión que tenía el comunismo internacional era muy genérica sobre nuestros países. No entendía que había realidades, que había una burguesía criolla, que había localidad, y todo lo resumía en un análisis genérico sobre el comportamiento del capitalismo. Rómulo, en base a lo que Haya de la Torre en Perú había discutido y planteado, pues se tiró por ahí y constituyó al final un partido con Luis Beltrán Prieto Figueroa, con Paz Galarraga, con Ruiz Pineda, con Rómulo Gallego, con cantidad de figuras de la Venezuela de la época, un partido moderno que en primer lugar se estableció como norte lograr el voto, la democracia. Y su primera actuación fundamental y clave fue, bueno, el golpe que derrotó a Medina, aliado con los militares, con Pérez Jiménez y Chalbó y Llovera Páez. Después le dieron el golpe a ellos
y Pérez Jiménez se quedó 10 años. Pero la insurgencia, lo que se llamó la Revolución de Octubre, que fue presidido esa Junta de Gobierno por Rómulo Betancourt, pues ya planteó un partido de una visión progresista para la Venezuela de aquel entonces. En Venezuela y Política y Petróleo, libro que por cierto yo me leí y me hizo cambiar mucho la visión de Betancourt, está plasmado cómo Betancourt entendía el desarrollo de Venezuela, por qué AD en sus primeros años se puso a construir carreteras, autopistas, electricidad, todo eso, educación, porque esas eran las bases para el desarrollo, así lo entendía Betancourt. Betancourt y los padres de la Macrosa de Caldera también tenían una visión a largo plazo, cosa que ahorita uno ve y dice, bueno, aquí no tiene no sabe por dónde, dígame Maduro no sabe ni dónde está parado. El socialismo del siglo XXI es el socialismo de 1848, que está ahí en los documentos de Marx, en el manifiesto del Partido Comunista. Sigue atrasado ideológicamente, fuera de lugar sobre la realidad venezolana, y por eso tanta equivocación y por eso tanto problema económico. AD, por supuesto, un partido de base popular, entendió que las mayorías eran los pobres, Juan Bimba era su figura, pues logró convertirse en el Partido del Pueblo. Y así llegó al poder y en los primeros años logró innumerables éxitos económicos, éxitos en educación, pues una avanzada importante, sobre todo porque lo contribuyó para esos logros el espíritu del 23 de enero, esa idea que surgió después de derrocar a Pérez Jiménez, de una Venezuela unida, de una Venezuela hacia avance, el pacto de Punto Fijo, que Chávez volvió un sorete, pero que al final de cuentas sirvió para estabilizar la democracia, y AD se convirtió en un enorme partido, tan fuerte que ocurrió una desviación, un error, que es que el partido fue perdiendo relación con las bases, con el pueblo, para que en sus luchas internas se cocinara en sus luchas internas. Y allí se fue alejando de las grandes mayorías. El ingreso petrolero no sirvió para detener la avanzada del crecimiento de la pobreza en Venezuela, su mala distribución. Y AD dejó de discutir la profundización de la democracia, o sea, un partido que era el demócrata, el creador, el que le dio a Venezuela ese concepto, pues dejó de discutirlo. El partido se estancó. Eso lo dijo no Kiko, lo dijo Betancourt. Yo recuerdo la última intervención de Betancourt en el CEN de Acción Democrática, donde dijo eso, que el partido se había estancado en sus tesis programáticas, que había dejado de profundizar y avanzar la democracia, que se había dedicado a sus luchas internas y a perder contacto popular. Eso lo dijo Betancourt. Lo recuerdo al lado de Piñerúa. Y eso pasó. ¿Qué le pasó a AD? Bueno, a AD y a Copey. Al final de cuentas, ese estancamiento generó una crisis. Venezuela, para crecer, necesitaba avanzar en las propuestas que Caldera, Jóbito, Betancourt y la generación del 28 había sembrado como norte. Necesitaba avanzar, discutir, emprender una reflexión, y eso, como se estancó, apareció la antipolítica, la crítica a los partidos. Los partidos dejaron de ser partidos de pueblo para ser partidos de personas. Entonces las guerras internas entre unos y otros importaban más que el contacto con la gente, y por esa vía se creó un enorme vacío que impactó a la sociedad, en tanto que la sociedad misma, bueno, para que se necesitaba una visión amplia, descentralizada, moderna del Estado, y esa discusión al final de cuentas se fue dando, apareció en la COPRE, Carlos Andrés Pérez la impulsó, pero los resabios de las viejas estructuras y de los viejos pensamientos del caudillo, así llamado Alfaro, esos partidos de nombre sin democracia interna, bueno, terminaron por generar un vacío que la agarró y cubrió Chávez. Y así Chávez llega al poder. Pero ¿qué ha ocurrido ahora? Que Henry Ramos, a través de la presidencia de la Asamblea Nacional, con su estilo, con su manera de hablar, muy parecida a la de Rómulo, por cierto, con esas palabras, esas claves simpáticas, había logrado recuperarse. Los videos de Henry Ramos en el occidente del país, en Táchira y Media, yo los vi, me impresionaron. Gentío. Henry Ramos, que es el jefe incuestionable de Acción Democrática, acabó con sus enemigos internos, pues ha aprovechado la preponderancia mediática, el protagonismo como presidente de la Asamblea, y se convierte en una figura fundamental que ha rescatado mucho de la fuerza popular de AD. Eso es indudable. Y está primero en las encuestas.
Vamos a ver ahora el video de Henry Ramos, donde dice, ¿te acuerdas que Chávez le dijo que iba a freír en manteca la cabeza de los aceites? Y la reflexión que le hace un poco subida de tono. Yo me imagino que el gobierno debe estar muy molesto con Henry por las cosas que él dice ahí. No nos vayan a meter presos nosotros, metan preso a Henry, que es el autor de eso, porque entonces es que ellos agarran y es como el marido que consigue a la mujer montándole cacho y entonces en vez de regañarla y ve qué hace o darle más cariño, vende el sofá. Vamos a ver el video. Hace unos pocos años, un fanfarrón, un gestón, que para aventura y gloria de este pueblo ya no está aquí, dijo de los adecos que nos iba a freír la cabeza en manteca. ¡Imbécil! ¡Idiota! O sobraron cabezas o faltó manteca o las dos cosas a la vez. Aquí está Acción Democrática, multiplicada, con visión de futuro, construyendo el futuro provisor que se merece esta tierra hoy escarnecida. Y volvieron, no volverán y volvieron. Bueno, porque es que el gobierno de Maduro ha sido muy malo. No es Chávez. Chávez, bueno, ganó todas las elecciones posibles. Ahora Maduro lo que está intentando es que no le hagan elecciones. Maduro se ha convertido en un presidente que todo el mundo se burla de él. Uno se métase en internet y ponga Maduro y las cosas que salen son insólitas. Bueno, porque no es la misma figura, no es la misma condición económica, ni el mismo liderazgo. El carisma es distinto. Vamos a ir al corte y ya regresamos con más de Kikosis, elvenezolanotv.com.be, tvelvenezolano.com, y en Miami nos pueden ver a través del Venezolano. Samuel Moncada hace una rueda de prensa a propósito del arranque de la cumbre de los no alineados y una periodista le hace una pregunta. Samuel fue ministro de Educación, embajador en Londres, yo lo conocí en los preámbulos del proceso, por allá en el año 2000. Él venía de ser director de la Escuela de Historia y asume el papel pues, de informante. Al lado tiene el ministro de Comunicaciones. Vamos a ver el video. Buenos días, mi nombre es Nori Soto, represento a Bloomberg News. Mi pregunta tiene que ver con respecto a estas 120 delegaciones que usted había mencionado. Ya disipó la duda de que todas confirmaron, pero queríamos pues como prensa que saber si nos puede dar algún detalle de jefes de Estado, nombres específicos que hayan confirmado ya su venida para las reuniones del sábado y el domingo. Gracias. Esa es la gran pregunta que todos quieren responder y yo no se la voy a responder. Tremenda pregunta, es buena, pero no la voy a hacer porque en este momento muchos jefes de Estado han confirmado, ¿verdad? Otros están por confirmar, pero también ocurre que yo no quiero comprometer al jefe de Estado tal o cual, o decirle vienen 45, 52 o 12, y después los jefes de Estado cambian de opinión por sus propios motivos, se cae y yo digo, ¿quedo mal yo o dejo mal a los jefes de Estado? Si nosotros lo que esperamos es que esperamos el mayor número de jefes de Estado, todos son bienvenidos, los seguimos invitando, pero no es correcto. La pregunta es buena, pero va preso. O sea, no contestó nada. Porque al final esta es una cumbre hecha en medio de la crisis política venezolana para demostrar que Maduro tiene fuerza internacional, sobre todo en los países no alineados. Esta organización le sirvió mucho a Tito en la crisis aquella de Yugoslavia, porque bueno, Tito era un gran personaje. Fíjese, una vez que su muerte, el Estado yugoslavo se disolvió, cayeron en guerra, una matazón horrible. Y Fidel Castro también la presidió y le sirvió mucho pues en momentos del bloqueo y todo eso. Ahora, bueno, Maduro pretende que en esta situación, pues la cumbre de los no alineados lo ayude. Yo no sé si sirva mucho porque Samuel Moncada no dice cuántos vienen, pero lo que se sabe es que vienen muy pocos presidentes de Estado, vienen delegaciones, pero muy pocas figuras importantes. Y además, la mayoría de los que han dicho que vienen son pocos dictadores, gente como Mugabe, que no tiene muy buena reputación, aunque creo que Mugabe ni viene, pero los aliados no son como para celebrarlo, porque muchos de ellos están implicados en violación de los derechos humanos. Lo cierto es que Luis Florido denuncia que cuesta $120 millones esta reunión. Hay declaraciones de varios dirigentes de la oposición que dicen que con esos 120 millones pones a Margarita Vallée. Pero bueno, es una jugada de la política. Vamos a terminar con unos titularitos que nos quedan por allí por el día de hoy. Pro Da Vinci, que
nunca lo sacamos, y este es un portal importante donde se dan unos debates, uno de los mejores portales que hay, muy recomendable. ¿Cuál es el origen de las normas del CNE sobre el revocatorio? Por Carlos García Soto. Interesante, porque acuérdense que no son las mismas condiciones ahorita que cuando se hizo el revocatorio de Chávez. En la asamblea aquella, en la anterior a esta, modificó, no sé si, ahorita no recuerdo si fue cuando la abstención o esta, que modificó las normas y puso todas estas cosas enredadas que están ahorita, porque ellos aprendieron de lo de Chávez y se protegieron. Lo cierto es que el revocatorio, el análisis del revocatorio es que el revocatorio está peludo, está difícil y complejo, porque las trampas que el gobierno, los obstáculos parecieran estar haciendo efecto, y el diagnóstico de la oposición. Entonces, que la oposición tiene dos personalidades. ¿Sí? La mayoría de la gente tenemos varias. Y hay unos que están locos de pila, que tienen numerosas y a veces, como yo, burda de loco. Pero la oposición tiene un lado radical. Un lado radical que es el que nos llevó al paro, a lo de abril, al golpe, como quiera llamarlo, al vacío poder o a la abstención, la Plaza Altamira. Eso es parte de la oposición, eso es innegable. Pero también tiene otra versión, moderada, pacífica, electoral, que está en la MU, que es la que nos ha dado los mayores éxitos. Ese conflicto y esa doble personalidad, el diagnóstico lo tiene el gobierno igualito. De manera que cuando surge esta pelea sobre el 16 o el 17, el gobierno sabía que tirándolo al 17 esto iba a ocurrir. Era de esperar que saliera Mara Corina, la gente de Voluntad Popular, Alianza para un Bravo Pueblo, a decir que no, que es un revocatorio ya, y además Capriles también, que le ha invertido mucho. Distintos factores salieran a decir que no y se enredaran en lo de la fecha y empezaran a culparse, como si la oposición decidiera la fecha. La oposición no decide la fecha, yo insisto. Es un costo del gobierno que con todo el CNE y Maduro lo que diga lo va a hacer Tibisay y los demás. Así que mal hace la oposición echándose una culpa que no le pertenece, no es verdad. La oposición lo que tiene que hacer es presionar gente en la calle, tener políticas, denunciar, sacar la Constitución, lo que dice, y movilizarse. Y bueno, y si la presión y el viento la favorece, lograr que se cumpla lo que dice la ley. Cosa difícil porque el gobierno sabe que si hace el revocatorio ahorita lo pierde. Entonces están ganando tiempo. Y luego, si la oposición se divide entre los que quieren el 2016 y los 2017, si los del 2016, los factores dicen yo no voy al 2017, ¿qué pasa? Se pierde el 2017. ¿Y quién ganó? El gobierno. Ahora, si eso lo entiendo yo y usted también, ¿por qué la MUT y los distintos partidos no pueden entenderlo? Yo llamo a que se sienten y lo discutan. No puede ser que nosotros nos vayamos a enredar un vaso de agua. Por Dios. Póngame otro titular, señor director. Macri hace un balance, con zapata.com. Esto es lo de Macri, pero vamos a hablar de Margarita. Margarita no es una perla para Nicolás Maduro, no es. La cumbre no viene bien precedida, sobre todo por los cacerolazos y las detenciones y las citaciones de los alcaldes. Eso se ha vuelto un lío. Y lo costoso. Luego dice, confidenciales, la MUS sigue sin el más mínimo avance ante la cerrazón del gobierno a permitir recolección del 20% de voluntades para el revocatorio. Sí, es lo que yo he dicho, quieren poner más obstáculos, repetir las condiciones del reafirmazo y eso hace complejo la cosa. Hospital militar hecha por tierra, de acuerdo entre Fiscalía y SEBIN, para trasladar a Nelson Guarante, que está enfermito. Ay, miren, una caricatura de Ramia. Ahí está el comandante con una cacerola ayer y hoy en la casa. Nos queda otro más titular, ¿no? Vamos a poner el otro que ya se nos está acabando el tiempo, que es la BBC. La BBC, ay, mira qué inteligente la BBC, aquí, ¿qué dice el pasaje racista himno del Estados Unidos que le fue la conversión? Hacia Ramón, ¿por qué en Japón los jefes no felicitan a sus empleados cuando hacen bien su trabajo? Ay, qué feo. La BBC. Usted sabe que yo me he vuelto fanático del Doctor Who. El Doctor Who tiene 35 temporadas. Cada vez que el actor principal se va o no firma el contrato, se enferma, lo cambian y dicen que es una regeneración. Y es uno de los mejores productos de la BBC. Extraordinario programa. Es la serie más larga de la historia. Como les dije, no sé cuántos protagonistas, me encanta. Termino con eso para decirles que, bueno, qué bueno que ahora estamos en el venezolano allá en Miami, también debe estar en España. Debe estar saliendo este programa con estos análisis. Mi idea no es hacer lo que hacía Pedro Luis Flores, ni lo que hace mucha gente que
hablar de los titulares. La idea de los titulares de las noticias es analizar las jugadas que hay en el fondo para que usted tome la decisión que quiera. Porque la política, yo como respeto mucho a las audiencias, como le tengo confianza a todos ustedes y creo que son inteligentísimos, y creo que los venezolanos nos han aprendido mucho de política, yo confío en que la gente va a sacar su propia conclusión. Y creo que la gente debe evaluar todo lo que estos 17 años, todos los errores y éxitos que han tenido, para que en el momento actual entienda qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Yo creo que una discusión esta entre 2017 y 2016, la MUD, María Corina diciendo que eso no sirve, los otros diciendo que bueno, que sí, que está bien, bueno el debate, pero no se puede perder la unidad como norte, la idea de desplazar a Maduro, de ganarle todas las elecciones posibles y de avanzar para que el país tenga un cambio. Eso no se puede perder. Cada vez que nosotros nos aceleramos o pensamos que tenemos la fuerza suficiente, muchas veces nos equivocamos porque el otro también juega, y el otro no solo juega, sino que es malandro jugando, da zancadilla, utiliza la ley como le dé la gana. Así que espero que ustedes estos análisis les sirvan y siga con nosotros a través del venezolanotv.com.be, tvelvenezolano.com, y allá en Miami y en España en televisión por cable. Gracias.